Y en este tramo final de nuestro programa queremos hablar del mundo de la psicología deportiva. Antes hemos conversado con el piragüista David Llorente y en estos instantes nos acompaña en los estudios de la jornada el psicólogo segoviano Joaquín de Blas. Muy buenas noches. Buenas noches. Además muy aficionado al mundo del deporte. Sí, claro, evidentemente. Todos los profesionales del deporte necesariamente tenemos que ser aficionados al deporte porque es la manera de disfrutar de tu profesión cuando lo aplicas en este ámbito. Todavía queda mucho, ¿no?, por recorrer en España en el mundo de la psicología deportiva. Bueno, afortunadamente yo creo que cada vez está más reconocido. Yo pienso que los deportistas van teniendo cada vez un nivel de profesionalización más alto, afortunadamente, y yo creo que la psicología es una de las disciplinas que más está influyendo en la mejora de los deportistas, en la profesionalización de los deportistas, y cuando se llega a la élite muchas veces pues poniendo ese punto definitorio y diferencial entre aquellos que se mantienen en la élite y aquellos, bueno, pues que por unos motivos o por otros no consiguen cubrir los objetivos que se plantean y, bueno, pues terminan abandonando con una carrera deportiva quizás menos aprovechada de lo que hubiera sido si hubieran contado con un plantel de profesionales entre los que hubiera un psicólogo. ¿¿Cuesta mucho el convencer a un deportista que tiene que utilizar un psicólogo para mejorar su rendimiento? Bueno, al principio yo en la experiencia que yo tengo y en la experiencia que tienen algunos compañeros, sobre todo cuando se trabaja en grupo, es fácil que algunos de los jugadores sí que inicialmente tengan algún tipo de resistencia a trabajar con un psicólogo, pues porque consideren que solamente vayamos a trabajar en situaciones concretas, habitualmente negativas, o que lo único que nosotros vayamos a hacer es trabajar sobre problemas o sobre trastornos mentales que ellos consideran que no tienen y que efectivamente no tienen. Entonces sí que aparecen algunas resistencias, pero bueno, poco a poco, según van viendo que en otros compañeros, que en otros rivales que trabajan con psicólogos se van viendo muestras de esa profesionalización y de esa capacidad de optimizar el rendimiento, pues van entrando y van viendo pues que efectivamente el trabajo que nosotros hacemos es ayudarles a ser mejores deportistas y a competir en mejores condiciones. Escuchábamos hace unos instantes a David Llorente. Él nos decía que en una alta competición, en un mundial, apenas 2-3 segundos, una pérdida de concentración puede provocar no entrar en la final. Esos son aspectos a trabajar. Evidentemente, claro, la preparación de la competición es una de las partes fundamentales del trabajo psicológico de un deportista. Preparar la competición no solamente desde el punto de vista de cómo voy a trabajar o qué es lo que voy a hacer cuando las circunstancias sean favorables, sino también qué es lo que voy a hacer si las circunstancias son desfavorables. Por ejemplo, hablando de deportes de equipo, que quizás sean de los que tengan más aficionados y de los que tengan un mayor seguimiento, pues qué es lo que podemos hacer cuando preparamos una competición en la que a priori el rival es un rival con el que en los primeros minutos podemos coger cierta ventaja en el marcador, pero esto no se produce así por determinadas circunstancias y lo que ocurre es que el partido se pone en nuestra contra también en esos primeros minutos, ¿no? Es un contratiempo que no tenemos previsto, entonces bueno, pues hay que saber y hay que tener y hay que anticipar cómo vamos a reaccionar ante situaciones de este tipo. En aquellos deportes en los que la toma de decisiones, como es el piragüismo, es muy rápida porque se produce en periodos de tiempo muy cortos, en poquitos segundos, como decía David, o incluso milésimas de segundo muchas veces, hay que tomar una decisión que te puede llevar a hacer una mejor bajada, como él hablaba, o un peor descenso, pues evidentemente la concentración tiene que ser más alta, la capacidad de análisis, que también hablaba en su entrevista, y la capacidad de evaluar cómo el río se modifica, pues también es importante, y a partir de ahí, bueno, pues tomar las decisiones adecuadas en base al entrenamiento que hemos hecho previamente. ¿Desde qué edad es aconsejable que los clubes puedan contar con un psicólogo? Bajo mi punto de vista, siempre. Bajo mi punto de vista, que un club cuente con un psicólogo, primero es una característica de un club de calidad. Significa que es un club que cuenta con profesionales del deporte, que cuenta con entrenadores probablemente titulados, lo cual es fundamental, es necesario, que cuenta quizás con un equipo de apoyo a los entrenadores entre los que puede estar el psicólogo y entre los que puede haber otros profesionales, fisioterapeutas, nutricionistas, otros profesionales que también trabajan en el ámbito del deporte, y desde este punto de vista yo creo que cualquier edad es buena para empezar a trabajar en los clubes con psicólogos. Luego ya, dependiendo del nivel de competición, dependiendo de la etapa evolutiva del deportista, del momento en el que el deportista se encuentre, pues trabajaremos unos aspectos o trabajaremos otros, pero yo creo que desde el principio de la carrera deportiva es bueno que los clubes cuenten con
un psicólogo que les ayude a hacer mejor y a cumplir mejor su labor. En Segovia hubo una iniciativa hace 2 años, el año pasado no se puso en marcha con el Colegio de Psicólogos, muy positivo en líneas generales. Sí, la verdad es que yo creo que fue una experiencia muy positiva para todos. Desde el punto de vista nuestro como profesionales, yo creo que fue un momento en el que queríamos ver qué era lo que pasaba cuando ofrecíamos profesionales de la psicología al mundo del deporte. La acogida yo creo que fue excelente en todos los niveles. Quizás en ese momento no nos planteamos, pues por las posibilidades que en ese momento se ofrecían de trabajar con deportistas de élite, pero sí que es cierto que a raíz de ese convenio, bueno, pues ha habido ciertos deportistas de élite de esta ciudad que han decidido trabajar con psicólogos, con compañeras y compañeros de profesión que están haciendo un trabajo excelente con ellos. Hablábamos de 2 rachas diferentes, Gimnástica Segoviana, que acaba de conseguir poner punto final a esa racha de resultados, se encuentra en esa dinámica negativa en estos momentos Naturpeles Segovia. No sé, es muy complicado, ¿no?, analizar en un equipo lo que está ocurriendo desde el punto de vista psicológico. Es complejo, requiere hacer una buena evaluación, pero en términos generales hablar de rachas, aunque es verdad que los equipos pueden entrar en determinados periodos de competición en los que pues, por determinadas circunstancias empiecen a tener resultados negativos o a no tener los resultados tan buenos como esperan, hablar de rachas tiene una complicación, y es que no nos permite hacer una evaluación y no nos permite concretar cuáles son los problemas que el equipo está teniendo para lograr el objetivo que se plantea, que necesariamente en competición tiene que ser la victoria. El romper o el tener una experiencia, vamos a decir más que romper esa racha, ¿no?, el tener una experiencia en un momento determinado de la temporada de victoria o de empate, como ha sido el caso de la Gimnástica Segoviana en esta pasada jornada, pues sin duda lo que nos va a servir o lo que podemos sacar de ello es el darnos cuenta de qué es lo que somos capaces de hacer bien, de qué es lo que el equipo es capaz de hacer bien, y de que evidentemente cuando lo hacemos bien y cuando trabajamos bien obtenemos los resultados positivos, ¿no? Y a partir de ahí empezar a trabajar en una dinámica positiva que nos acerque a la victoria e intentar desde los cuerpos técnicos y desde el trabajo que hacemos con los deportistas que el objetivo sea evitar la derrota. Como en todo en la vida, es mucho más motivante buscar aquello que nos satisface que huir de aquello que no nos satisface, y en los deportistas no es una excepción, y siempre desde este punto de vista tenemos que tratar de buscar la victoria y no huir de la derrota. Y que los jugadores, me imagino, se aíslen un poco de todo lo que conlleva, ¿no?, arbitrajes, público, etcétera, ¿no? Sí, bueno, por aislar vamos a entender el concretar, ¿no?, el qué es lo que el jugador puede hacer para que el equipo funcione bien, ¿no?, y qué es lo que el jugador tiene que hacer para que el equipo funcione bien. Y evidentemente el espacio público no es un espacio en el que esto se pueda hacer un análisis racional y un análisis concreto de todo esto, pero sí en el vestuario y sí en el trabajo de la semana y en el trabajo de los entrenamientos, cada jugador tiene que saber qué es lo que hizo bien, que provocó que el equipo funcionara en ese aspecto, y lo que no hizo bien, que provocó que el equipo no funcionara en ese aspecto, ¿no? Entonces, es necesario que concreten, es necesario que los deportistas sepan exactamente qué es lo que se está pidiendo de ellos y sepan exactamente en qué han fallado, y es lo que ha provocado pues que el resultado no sea todo lo satisfactorio que hubieran querido, que les hubiera gustado. Una temporada en la que muchos equipos no tenían fisioterapeuta, ahora ya se ha convertido en algo normal. ¿Veremos en algún momento como algo normal y cotidiano que haya psicólogos en los equipos? Con seguridad. Afortunadamente, como te decía, yo creo que el deporte cada vez se profesionaliza más para el bien de los deportistas, que al final no hay que perder nunca de vista que el deportista es una persona que durante unos años de su vida ejerce una actividad muy intensa, que es el deporte de competición, pero que sigue siendo una persona, sigue teniendo una familia, sigue teniendo unos estudios, como planteaba David, sigue haciendo una vida aparte del deporte que en un momento determinado va a ser su actividad principal, que es vivir, no practicar deporte, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, para el bien de los deportistas, yo creo que cada vez será más frecuente y más solicitada la figura del psicólogo. En la élite muchas veces vemos que la diferencia entre un jugador, un deportista que tiene un trabajo psicológico, que ha hecho un buen trabajo psicológico, y aquel que no lo ha hecho, pues es lo que determina
el resultado final, y también nos empezamos a encontrar que en muchas ocasiones los deportistas promesa, que llamamos, que yo creo que es una figura muy interesante para analizar, que son estos chavales que en un momento determinado empiezan a despuntar, que todavía no tienen una madurez suficiente como puede tener una persona adulta para entrar en una exigencia de competición, pero que ya empieza a solicitarles y ya empieza a pedírseles, empieza a seleccionárseles, empieza a pedir patrocinadores o determinados clubes de élite que pasen a formar parte de sus filas, y ahí es importante que exista un buen abordaje de esa situación, pues para que para que se canalice bien y para que el deportista tenga una formación y tenga un desarrollo que le permita, bueno, pues llegar a competir en élite y hacerlo con unas garantías buenas. Yo creo que afortunadamente cada vez se va a contar más con la figura del psicólogo, porque se está viendo que es muy beneficiosa y porque yo creo que en muchos casos se está viendo que no solo es beneficiosa, sino que es necesaria. Habrá muchos padres que nos estén viendo. Simplemente una última pregunta: ¿qué se les puede comentar ahora que estamos en una época en la que, bueno, pues muchos hijos quieren practicar un deporte, los padres quieren que hagan otro? Yo pienso que lo principal es que el menor disfrute de la actividad deportiva. Que disfrute de la actividad física, que es la actividad deportiva sin competición, por definirlo de alguna manera, y que cuando empiece a competir disfrute de la competición. Cuando el deportista disfruta de la competición, cuando el deportista disfruta de la disciplina que ha elegido, disfruta de la disciplina que está haciendo, habitualmente es cuando va a tener una buena adherencia a los entrenamientos, cuando va a ir a entrenar, cuando va a ir a competir con ganas, cuando va a disfrutar de la experiencia. Y desde el punto de vista de los padres, tener un hijo o una hija que está practicando deporte, yo creo que es una oportunidad para que también como familia, bueno, pues aprendamos a disfrutar esa disciplina, aprendamos a conocer esa disciplina y, ¿por qué no?, pues a disfrutar también de los momentos de competición y de la experiencia deportiva de sus hijos y de sus hijas. Pues como siempre, es sumamente interesante esta charla en los últimos minutos con el psicólogo segoviano Joaquín de Blas. Joaquín, muchísimas gracias. A vosotros.